Hola, ¿cómo están? Soy la profe María Silvia y en el video de hoy vamos a trabajar sobre cómo hacer una buena presentación. Esta es la primera parte, esta pequeña clase tendrá dos partes y la idea es que aprendamos consejos o tips para tener en cuenta en el momento en el que nos toque organizar cierto contenido para una presentación, ya sea para una exposición oral, para una clase. Siempre tenemos que tener en cuenta algunos consejos que en el común denominador a veces no se aplican. Vamos a empezar entonces con la primera parte de esta clase de dos partes. Cómo hacer una buena presentación. Cuando organizamos presentaciones, siempre nos tenemos que preguntar para tener en claro la idea, ¿para qué sirve una presentación? Porque cuando somos estudiantes quizás a veces pensamos que la presentación es como una ayuda a memoria para cuando tengo que dar una lección oral en clases. También puede ser una ayuda a memoria cuando tengo que dar una clase o cuando tengo que exponer sobre cierto tema y quizás me están evaluando. Pero la presentación no debería cumplir esa función de ayuda a memoria. La presentación es un soporte visual para los que me están escuchando. La presentación para uno que va a ser el expositor va a servir para organizar esta charla, esta exposición que uno va a dar, pero tenemos que pensar en ese destinatario, porque ese destinatario, ¿qué se va a encontrar haciendo cuando nos esté escuchando y nosotros tengamos en la parte de atrás o al costado una presentación? Si te pones en el rol de docente, por ejemplo, estás dando la clase, los alumnos están prestando atención, pero mientras intentan prestar atención, intentan ver lo que está en la diapositiva, intentan quizás pispear un mensajito que les llegó, tomar apuntes. Entonces, ¿qué debería tener esa presentación considerando a ese estudiante que está un poco distraído o que está cumpliendo múltiples funciones a la vez, escuchando, tomando apunte, viendo la presentación, intentando leer lo que dice la presentación? Son muchas cosas a la vez y a veces diseñamos diapositivas que no consideran todas esas acciones que el que está escuchando está realizando en ese mismo momento en el que uno está dando la presentación. Por eso, en estas dos clases que dijimos que vamos a dar, vamos a organizar los conceptos y los tips para dar una buena presentación pensando en el diseño de esta presentación a partir de la forma y de su contenido. Te preguntarás quizás, si estás prestando atención a las imágenes de esta presentación, ¿qué tiene que ver un libro con el tema de esta clase? Queríamos tomar la metáfora de un libro, porque a partir de ahí vamos a entender que un libro no fuera un libro si estuviese organizado o se presentaría de otra manera. Un libro es un libro por su forma y su contenido. Un libro tiene la tapa, la contratapa, va a tener diseño esa tapa y contratapa, pero los contenidos también están organizando con un índice. Al final hay una conclusión, o el índice puede estar al principio o al final, pero hay cuestiones que nunca faltan, los datos del autor. Entonces, por ejemplo, cuando organizamos una presentación deberíamos tener en cuenta forma y contenido. ¿Qué forma tiene que tener esa presentación y cómo organizo ese contenido para que mi presentación cumpla con los requisitos o con las pautas básicas de lo que debería ser una presentación? Creo que estoy repitiendo mucho la palabra presentación. Espero que vayamos siguiendo el hilo de esta charla. Entonces, si ya nos preguntamos para qué sirve y sabemos que es un apoyo visual y sabemos que ese apoyo visual, que es más para los estudiantes o los interlocutores que tengamos, tenemos que saber que a ese apoyo visual tenemos que prestarle atención a cómo lo diseñamos, tanto en su forma como en su contenido, para que parezca una presentación y no otra cosa.
vamos a concentrarnos en esta primera parte, en el contenido. ¿Y qué tips vamos a tener en cuenta para organizar ese contenido? Ese contenido en las diapositivas clásicas, ¿no? Entonces, la simpleza y la brevedad. El primer tips, la primera regla de oro. Seguramente te has encontrado, si fuiste estudiante del secundario, o si ya fuiste estudiante de la universidad, si vas a charlas, congresos, conferencias, que este es un formato muy común en unas diapositivas. A veces nos encontramos con diapositivas llenas de texto y que no apuntan justamente a la primera regla de oro que dijimos, la simpleza y la brevedad. Vamos a leer. Nunca una diapositiva debe ser la copia textual de una extensión importante de texto que evidencia que no se ha trabajado y planificado el contenido de manera correcta. Por lo tanto, no se entenderá y probablemente no se llegue a leer todo lo que está en esa diapositiva. Si no te encontraste con diapositivas de este estilo, tuviste suerte. Y a veces hay peores, hay diapositivas que tienen más texto que esto, que los docentes a veces no llegan a leer todo el texto que pusieron ahí, y mientras vos lo estabas escuchando al docente, estabas tomando apunte y estabas tratando de leer todo lo que decía ahí, pero no terminaste de leerlo porque ya pasaron a la siguiente diapositiva. Entonces, una diapositiva no debería verse así, no debería tener más, para mí, y ese es un consejo, de 4, como mucho 5 líneas de texto. Es un montón, de hecho. Y a veces nos encontramos con diapositivas que, además de tener cantidad de textos, tiene un tamaño diminuto el texto, que no, definitivamente, ese contenido que se puso no está cumpliendo la función de ser apoyo visual, sino más bien que se puso el texto ahí como ayuda a memoria, todo el contenido copy-pegue de la exposición para no olvidarse de eso, pero finalmente la exposición no está cumpliendo su cometido, que es ser apoyo y complemento visual de esa presentación que uno también está acompañando con una exposición oral. Entonces, también las diapositivas deben ser entonces más visuales y menos textuales. Acá pusimos el recuadro como si fueran dos diapositivas distintas. Dijimos que no tienen que verse así llenas de texto, deberían ser más visuales. Aquí puede ir un texto breve, podemos incluir textos breves, hasta 4 líneas como máximo, y imágenes. Acá representadas con un icono, un emoji, pero podemos usar gráficos, fotografías, colores y textos breves. Si ponemos mucho texto y muchas ideas en una sola diapositiva, todo el discurso se mezcla. Resulta difícil llevar el hilo de la presentación mientras se lee la diapositiva. Por eso, también hay que superar y desafiar el esquema de título y viñetas. Además de la cantidad de textos, muchas veces las diapositivas únicamente están organizadas con título, viñetas, cuando tenemos un amplio espacio para poder encontrar otras formas de presentar y de diseñar ese contenido. Por ejemplo, si miramos esta diapositiva, estamos tratando de hacer una especie de comparación. Por eso hemos dividido el espacio en dos y hemos puesto en un lado lo que sí tiene que ir y en otro lado lo que no tiene que ir. Por ejemplo, esto sería una diapositiva que no está organizada con el clásico esquema de títulos y viñetas. Un consejo más antes de seguir es que si las diapositivas tienen esta cantidad de texto, ¿podría o no podría tener? ¿En qué casos podemos poner gran cantidad de texto? Quizás estamos hablando sobre autores, quizás hay una frase textual, una cita importante a analizar. Y en ese caso,
no nos va a quedar otra que poner una gran cantidad de texto. Como expositor tenemos que detenernos en esa diapositiva y leerla junto con los interlocutores de nuestra exposición. Recordemos, los interlocutores están prestando atención al discurso oral, están tratando de leer lo que está en la diapositiva y además probablemente están tomando nota. Entonces, si yo pongo mucho texto, me detengo y doy el tiempo para que lleguen a leer todo ese texto. Si no, ¿para qué lo pusiste? Entonces, puede justificarse en algunos casos excepcionales, me detengo y lo leo. Así estarías pensando en ese destinatario y no únicamente en no olvidarte de cosas y de textos que los pusiste enteros porque no te lo aprendiste y no estudiaste la exposición. ¿Qué otro recurso podemos hacer? Separar. A veces hay ideas que tienen microideas o pequeñas ideas más pequeñas que llevan a la idea común, final, general del texto. Separar idea 1, idea 2, quizás podemos decir subidea 1, 2 y 3. Separar. Si en lugar de poner 10 viñetas, pongo 10 diapositivas y me detengo en cada una de esas ideas. Aunque muchos recomiendan que una exposición no debería tener más de 10 diapositivas, en realidad yo cuando practico y genero una exposición, lo que estoy haciendo es practicando en función del tiempo. Eso deberíamos hacer, pensar más en el tiempo de esa exposición que en la cantidad de diapositivas. Preocúpate más por la cantidad de texto dentro de una diapositiva que la cantidad misma de diapositivas. Pero sí te recomiendo que practiques y no vayas a poner 50 diapositivas, no te va a dar el tiempo para esa exposición. Practica más con el tiempo que con la cantidad de diapositivas. Si te dicen 10 diapositivas, porque a veces hay consignas que así lo requieren, no llenes de textos esas diapositivas porque no tienen sentido si está organizada para cumplir como apoyo visual de una exposición. Entonces, separa en distintas diapositivas esas ideas. O también otro recurso que podemos hacer es usar el tiempo, la progresión. Para eso existen, que ya vamos a enseñar al final del videito, la posibilidad de que vayan apareciendo las ideas en el tiempo. No sé si pudiste darte cuenta, va apareciendo las ideas y al final todo queda en una diapositiva y se puede leer todo junto, pero no se produjo el choque visual de tener todo el contenido junto de golpe. Eso genera que el interlocutor, el que esté escuchando, el oyente, se aturda, no quiera ni leer a veces porque ya se cansó de solo ver una diapositiva llena de texto. Entonces separa ese texto, ponelo en distintos momentos y luego se completa toda la diapositiva. Si querés quedarte con la idea final de cómo se hace eso en las diapositivas, lo voy a decir al final del video. Identificar conceptos principales. ¿Cómo? Porque uno dice, acá vamos al cómo ya. Uno dice, bueno, está bien, tengo que poner pocas ideas, tengo que poner poco contenido. ¿Cómo? ¿Cómo preparo todo eso? Entonces, hay un ejercicio previo antes de ponerte a armar toda la exposición, que es pensar en qué tenés que decir. Y de eso que tenés que decir, identificar cuáles son los conceptos principales, las ideas principales, aquello que no puede faltar en tu presentación. Identificalo, anotalo, subrayalo, eso no puede faltar. Y si es una idea, un concepto clave y fundamental, eso va a tener que ir en la diapositiva, porque la diapositiva, además de ser apoyo visual, sirve para sumear, para resaltar, para reforzar eso que vos estás diciendo en tu exposición oral.
También tenés que identificar ideas que también son importantes, pero que cumplen un rol más secundario. Identificarlas antes de ponerte a diseñar las diapositivas. ¿En dónde ponemos esas ideas secundarias? No las tenés que poner, no se tiene que ver en la diapositiva, pero cada vez que pongas una diapositiva vos tenés que tener algo más para decir, porque si no la exposición parece que estudiaste de memoria, que solo estás leyendo lo que pusiste en la diapositiva y que no sabes y no tenés nada más para decir. Eso no debería ser una presentación. Entonces, esas ideas secundarias que las identificaste, que también son importantes, pero que cumplen un rol menor, las tenés que aprender, las tenés que saber para poder organizar tu exposición y decir, bueno, en esta diapositiva complemento el contenido con estas otras ideas. Otra cuestión que tenés que tener en cuenta cuando organizás una presentación es saber cómo la organizas. Y tu exposición debería ser como una historia. Debería ser como una historia. Pensá en los cuentos. ¿Qué estructura tienen los cuentos? Un cuento, una historia, siempre podés tomar historias en sí, o sea, podés tomar anécdotas, podés pedirle al público que complemente tu exposición con ejemplos, porque siempre el público sabe, entiende y puede tomar tus conceptos e identificar en algo personal, alguna vivencia, algún contenido, algo que ya tenga en su cabeza para así poder aprender de lo que vos estás diciendo. Si no es capaz de relacionar con algo concreto aquellos conceptos, aquello que vos estás planteando, quizás toda tu charla no tuvo ningún sentido para esa persona que te está escuchando. Entonces, puedes tomar ideas, ejemplos, historias, pero también tu exposición debe estar organizada como una historia. Y cuando hablo de esto es que tiene que pensarse la introducción, cuál va a ser el nudo y cómo vas a terminar. Muchas veces se comete el error de empezar a diseñar las diapositivas, bueno, tengo que decir esto, esto, esto y esto. Y en general terminan las exposiciones diciendo, bueno, y acá terminó. Entonces, porque no planificaste cómo ibas a terminar y para que no tengas que decir, listo, esto es todo, al final, tenés que pensar quizás una frase o hacer un pequeño resumen de todo. Esto siempre puede ser participado, o sea, podés invitar al público a realizar esa conclusión con vos, que sos el expositor, la expositora. Pero pensá, ¿qué vas a decir? Y en la introducción siempre te recomiendo que pongas en las primeras diapositivas, por ejemplo, yo lo hice al inicio de esta, decir, vamos a hablar de la forma y del contenido. Ahora nos vamos a concentrar en el contenido, después seguimos por la forma. Así el que está escuchando sabe con qué se va a encontrar y no le genera esa idea, esa ansiedad de decir cuándo termina esto, qué va, hacia dónde va, por ejemplo, porque a veces hay exposiciones que van, fluyen y no tienen una estructura general y uno no sabe dónde está parado, no sabe a dónde quiere ir y quizás todo eso que se está diciendo tenga un sentido, pero si vos no le diste el mapa al principio, el oyente está perdido. Entonces, pensemos en una introducción que anticipe todo lo que vas a presentar. En el nudo desarrollas cada una de las temáticas y en el desenlace haces un resumen de todo o pones algunas preguntas más para que el oyente se quede con más dudas y quiera seguir aprendiendo, por ejemplo. Pensá esa estructura de tu exposición, organiza el discurso como si fuese una historia, con final abierto o cerrado. Seguimos pensando en el contenido y también es importante que pienses a quién se lo dirigís. No es lo mismo que seas un profesional y que estés dando una charla para otros profesionales de la misma profesión, porque esos profesionales van a tener incorporados ciertos conceptos, ciertos autores, cierta trayectoria, o se supone que la tienen, porque están quizás en igualdad o similar condición.
Pero si sos docente y le estás dando la charla a estudiantes, o si sos estudiante y estás presentando un tema nuevo en una clase, porque esa era la consigna, y si no se tienen los mismos contenidos, lo que vas a tener que poner en esas diapositivas va a ser otro contenido. Siempre pensá en quién te va a estar escuchando. No penses tanto en lo que vos tenés que decir, sino en quién te va a escuchar. Eso es una cuestión importante. Algunos últimos consejitos entonces: pensar siempre en los destinatarios, lo que veníamos hablando. Llamar, y qué difícil que es esto, llamar la atención de los interlocutores. Además de una función común que tendría que cumplir un estudiante, que es la de escuchar la clase, pero también tomar apunte, pero también leer las diapositivas, o sea que ya tienen mucho para hacer. Estamos con múltiples pantallas, múltiples opciones, somos multitasking, como suelen decir, y llamar la atención cuesta porque hay muchas cosas que están llamando la atención. Entonces, realizar una presentación es un desafío y tenés que pensar estrategias para llamar la atención. Y no hay mejor estrategia que la pregunta, quizás. Participar, dialogar, construir contenido y que sea distinto a un monólogo, que no solo sea vos hablando del tema y que nadie pueda agregar nada más. Eso puede ser una estrategia para justamente llamar esa atención, para interpelar, para dialogar, y algo muy importante, construir saberes, porque también tiene que ver como lo que uno considera que es aprender. Si vos pensás que el aprendizaje solamente lo tenés vos y que el público no tiene nada más para decir, entonces probablemente tu presentación sea un monólogo, porque no te interesa lo que dice ese público, porque solamente sos vos, el profesional. Quizás esta presentación era más pensada para estudiantes de primer año, pero esos estudiantes ya se tienen que pensar como futuros profesionales. Y en ese sentido, si como profesional pensás que nadie te puede aportar nada, tus disertaciones van a ser un monólogo. Es así. En cambio, si vos sabés que el aprendizaje se construye, probablemente cuando des una presentación te interese que esa presentación sea una instancia de aprendizaje y de construcción colectiva. Por eso va a ser distinta a un monólogo. Y ahí es donde está la clave para que tus presentaciones dejen de ser aburridas y puedas interpelar, dialogar con aquel que te está escuchando, justamente para llamar la atención en esta construcción de saberes. Hay distintas herramientas. En lo que respecta a contenido, ya estamos cerrando. La clave es que pensar que nuestra presentación no sea un monólogo. Y por eso hay distintas herramientas que nos permiten organizar nuestros discursos de distintas maneras. Esta presentación, por ejemplo, está subida a Google Slide o Google Presentación, pero Google Presentación tiene la clásica organización de los contenidos, que es lineales, ¿no? Y como esta es una videoclase, se respetó esa linealidad. Pero también podemos organizar nuestro contenido con Prezi, por ejemplo, que da lugar a que las ideas se organicen de otra manera, quizás como esquema, donde no hay un principio ni un final, o podés seguir el hilo de una presentación, pero podría esa presentación tener distintos puntos de entrada. En ese sentido, Prezi permite organizar de esta manera, y quizás una charla puede tener ese apoyo visual de Prezi, pero no necesariamente el discurso oral está organizado con principio y final, sino que se puede ir dialogando y podés ir resaltando como un esquema. Canva también tiene la organización lineal para las presentaciones, y Genially sirve mucho para presentaciones interactivas, que ya quizás veamos más adelante en otro video, porque quizás las presentaciones interactivas no tienen el acompañamiento del discurso oral clásico.
Pero estas son, por ejemplo, algunas herramientas que podemos utilizar para realizar una presentación. Bueno, esperamos que esto de la organización del contenido, todo lo que hemos visto, todo, volvemos para atrás, sirva para empezar a organizar nuestras presentaciones de otra manera. Hemos recogido algunos consejos respecto a cómo organizar el material, el contenido, la información. En la próxima clase vamos a ver cómo organizar la forma, que la forma constituye también contenido. Si ese contenido no tuviera esa forma, no sería ese contenido. Por lo tanto, yo siempre digo, la forma es también contenido. Y muchas veces en algunos trabajos pasa a un segundo plano. Y para mí tiene igual de importancia, aunque en la práctica después se va transformando en algo que sale casi que naturalmente, como si fuera a manejar. Uno cuando maneja no está pensando, ahora va primera, ahora va segunda, ahora tengo que mover el volante. No, cuando ya tenemos incorporados los conceptos y la práctica, ya empieza a fluir y cada vez que organices una presentación vas a hacerlo con estos consejos que estamos dando. En la próxima, entonces, hablamos de la forma para poder terminar de aprender el diseño de forma y contenido para hacer una muy buena presentación. Hasta la próxima.